Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy es día miércoles 9 de mayo del año 2018. Mi nombre es Alejandro Ponce Rivera. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy abogado experto en la materia fiscal. El día de hoy quiero hacer algunos comentarios en relación a las elecciones para presidente de la República que se llevarán a cabo el próximo día 1 de julio de este año. Es un hecho ya que la sociedad mexicana, que el soberano pueblo mexicano ha tomado su decisión, y esta decisión es precisamente que el próximo presidente constitucional de nuestro país sea Andrés Manuel López Obrador. Las tendencias últimas, ¿verdad? Y cómo se están desarrollando los acontecimientos día a día, hacen ya algo indiscutible, que nuestro próximo presidente será AMLO, y sobre ese hecho incuestionable ya es a lo que me referiré en este video. Bien, quiero aclarar que yo no soy seguidor de AMLO. Por el contrario, como algunos de ustedes lo sabrán, el día 16 de abril de este año presenté ante la Procuraduría General de la República una denuncia por probable lavado de dinero en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su cónyuge, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Desafortunadamente, la Procuraduría General de la República no ha dado curso a dicha denuncia, no ha abierto la carpeta de investigación, no obstante que por ley debió iniciar la investigación exactamente el día 16 de abril pasado. Bueno, no lo ha hecho así. Entonces pues es un hecho incontrovertible que todo el sistema está trabajando para que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, y ese ya es prácticamente un hecho consumado. Andrés Manuel López Obrador se ha ganado la buena voluntad de los mexicanos, de la mayoría del soberano pueblo mexicano, fundamentalmente porque en sus propuestas centrales promete que va a erradicar la corrupción del gobierno. Él mismo dice que no piensa atenuarla, no piensa disminuirla, sino que la va a erradicar por completo, y además asegura que la va a erradicar de tajo y de inmediato. Esto es, no es necesario que pasen algunos años para que la corrupción se erradique, sino que llegando él a la presidencia automáticamente va a erradicar la corrupción, porque él va a gobernar con el ejemplo, y como él es una persona honesta y además es incorruptible, ambos valores se van a permear prácticamente a todo el país. Esa forma de ser no sé cómo se va a trasladar, pero va a inundar a toda la República Mexicana, de tal suerte que los 31 gobernadores foráneos y además el jefe de gobierno del Distrito Federal, todos por ósmosis van a ser también honestos y van a ser incorruptibles, y al mismo tiempo, como por obra de magia, ¿verdad? Todos los presidentes municipales van a ser también honestos y ya no van a ser corruptos, todos siguiendo el ejemplo que desde el 1 de diciembre del año 2018 Andrés Manuel López Obrador les dará desde Palacio Nacional. Muy bien. Ahora, una vez que la corrupción se erradica prácticamente de inmediato, ¿verdad? Él promete que el nivel de vida de todos los mexicanos ascenderá considerablemente, de tal suerte que los mexicanos podremos cubrir con todas nuestras necesidades, porque en este momento no podemos cubrir nuestras necesidades por la mafia del poder, corruptos que han saqueado al país, y como consecuencia de ese saqueo, el pueblo es el que está sufriendo las consecuencias, y por eso el pueblo no cubre sus necesidades. Pero cuando una vez erradicada la corrupción, ¿verdad? Como consecuencia lógica, el nivel de vida de los mexicanos económico ascenderá, de tal suerte que todos cubriremos nuestras necesidades, todos económicamente estaremos en condiciones de prosperidad,
de abundancia, ¿verdad? Y a tal grado vamos a llegar a estar bien que México en breve lapso será una potencia. Andrés Manuel López Obrador promete que México será una potencia mundial, y por otro lado él también dice que trabajará 16 horas diarias para que haga 12 años en 6, o sea que va a trabajar al doble, y lo que normalmente se haría en 12 años, él lo va a hacer en su sexenio, y que no va a reelegirse, que él se va de la presidencia en 24, en el año 2024, ¿verdad? Ya con las metas cumplidas de haber erradicado la corrupción, de haber elevado el nivel de vida económico de todos los mexicanos y de haber convertido a México en una potencia. En lo personal, yo quisiera que así fuera, porque eso sería en beneficio de todos los mexicanos. Desafortunadamente lo dudo un poco. Quisiera equivocarme, y yo quisiera que en el 2024 efectivamente Andrés Manuel López Obrador efectivamente cumplió para el 2004, cumplió con todas las promesas, erradicó la corrupción, elevó el nivel de vida de todos los mexicanos y además convirtió a México en una potencia mundial. Yo quisiera equivocarme, me daría mucho gusto equivocarme, aunque dudo mucho que eso pueda ocurrir en la realidad. Pero bien, en este video vamos a partir de la hipótesis, nada más eso vamos a tratar en este video, de que efectivamente Andrés Manuel López Obrador cumplió con todas las promesas, cumplió con todos sus compromisos, y ya estamos en el 2024, y afortunadamente, efectivamente, en México ya no hay corrupción, ya no hay corruptos, el gobierno está integrado por gente honesta, por gente decente, por gente amorosa, que ama al pueblo y que actúa en consecuencia. Los mexicanos, todos los mexicanos, afortunadamente, tenemos ingresos suficientes que nos permiten cubrir absolutamente todas nuestras necesidades. Ya no hay gente con carencias, ya no. Todos tenemos cubiertas nuestras necesidades fundamentales, ¿verdad? Y por último, México en 2024, gracias a Dios y gracias a la gestión adecuada del gobierno y de todos los mexicanos, México ya es una potencia mundial, ¿verdad? Una potencia económica a nivel mundial. Bien, entonces vamos a trasladarnos a ese 2024 con estas características, y entonces vamos a encontrar que en el 2024 absolutamente todos los mexicanos, ahorita somos 120 millones de mexicanos, en el 2024 seremos unos cuantos más, no calculo cuántos, pero seremos a lo mejor 126 millones de mexicanos, no sé, por ahí, pongamos 126 millones de mexicanos, pero fíjate que los 126 millones de mexicanos en el 2024, todos cubrimos todos los días todas nuestras necesidades, bendito sea Dios. Todos los mexicanos en edad laboral, todos tienen trabajo, no hay desempleo, todos tienen trabajo, y adicionalmente todos los mexicanos que tienen un trabajo, que son todos, ¿verdad? Algunos serán independientes, empresarios, comerciantes, profesionistas, otros serán empleados, trabajadores, pero todos tenemos un trabajo y todos tenemos ingresos, ¿verdad? Y afortunadamente tenemos ingresos cada uno de los mexicanos que permiten que todos, absolutamente todos, cubramos nuestras necesidades, ¿verdad? Todos. Cualquier trabajador, incluso cualquier empleado, obtiene ingresos que le permiten cubrir todas las necesidades de su familia. Vamos a enumerar brevemente las necesidades que va a cubrir: comida, techo, vestido, educación, medicinas y diversiones. Todo está cubierto, bendito sea Dios, ya en el 2014. Los ingresos que obtiene en forma independiente o como trabajador, como asalariado, le permiten cubrir absolutamente todas las necesidades de sus familiares. Por lo tanto, fíjense bien, 2024 ya no hay becas. Ya no hay becas para los jóvenes porque ya no se necesitan. Porque los jóvenes, todos, son sostenidos económicamente por sus padres.
como debe de ser, como debe de ser. Los padres tienen ingresos de tal magnitud que ellos pueden cubrir los estudios de preparatoria y universitarios de sus hijos. La mayoría va a poder tener acceso a universidades y escuelas públicas. La mayoría podrá estudiar preparatoria y universidad en escuelas públicas porque el gobierno ya habrá trabajado para eso. Pero algunos además podrán darse el lujo de mandar a sus hijos a escuelas particulares, tanto preparatorias como universidades, ¿verdad? Porque el sueldo que obtendrán o el ingreso que obtendrán todos los mexicanos, incluidos los trabajadores, será suficiente para cubrir esas necesidades, por lo que ya el gobierno no tendrá ninguna necesidad de dar becas a los jóvenes, porque esos serán sostenidos económicamente por sus padres. Por otro lado, tampoco el gobierno tendrá que dar desayunos, porque los ingresos que obtendremos los mexicanos serán suficientes para que todas las familias mexicanas manden a sus hijos perfectamente desayunados, ¿verdad? Entonces ya se eliminarán los desayunos en las escuelas. Por otro lado, tampoco habrá necesidad de que el gobierno ayude para comprar útiles escolares y uniformes, porque en el 2024, bendito sea Dios, los ingresos que obtenemos todos los mexicanos alcanzan para que los padres, que son los que tienen la obligación de mantener a sus hijos, los padres con sus ingresos ganados con el sudor de su frente, pueden comprar los útiles escolares, los uniformes, y entonces ya el gobierno no tiene ninguna necesidad de dar ayuda para artículos escolares y uniformes. Por otro lado, aquellas personas que dentro de la familia tienen hijos con alguna capacidad diferente, ¿verdad? Gracias a los sueldos que obtienen, a los ingresos que obtienen con su trabajo, independientes o asalariados, pueden ellos dar la atención necesaria a sus familiares con capacidades diferentes, y para aquellos seres humanos con capacidades diferentes que están solos en el mundo, que no hay quien se haga responsable, ya en el 2024, ¿verdad?, el gobierno tendrá instituciones públicas que den asistencia a esos hermanos con capacidades diferentes, que están solos en el mundo y que no tienen quien los ayude, porque los que sí tienen familiares, bueno, los mexicanos tendremos ingresos de tal magnitud que podemos sacar adelante y solventar esos gastos con los ingresos ganados con el producto de nuestro trabajo, por lo que ya no habrá ayudas a los mexicanos que tienen capacidades diferentes. Por otro lado, el ingreso que obtengan las personas por su trabajo, ¿verdad?, será de tal magnitud que les permitirá hacerse cargo de sus padres, de sus abuelos, de las personas adultas, de los adultos mayores, ¿verdad? Podrán hacerse cargo de esos gastos, y entonces pues ya no habrá necesidad de dar asistencia a los adultos mayores. El gobierno se ahorrará también ese gasto de dar asistencia a los adultos mayores, porque los familiares son los que los van a sostener económicamente, que es como debe ser, porque así como de niños nuestros padres nos atendieron, en la ancianidad es nuestra obligación moral sostener a nuestros ancianos, ¿verdad? Eso es como deben ser las cosas. Bien. Y por último, si de pronto una mujer tuvo un hijo, ¿verdad?, sin casarse, bueno, pues como hay trabajo para todos y todos los trabajos son excelentemente remunerados, entonces esa mujer madre soltera, con el sueldo que percibe, podrá cubrir las necesidades de su hijo. Y además, como ya no seremos deshonestos, como ya no seremos corruptos, y por el contrario, tendremos una república amorosa, y obviamente cuando amamos, a los primeros que amamos son a nuestros hijos, el progenitor, el varón, independientemente de que la relación
con su pareja terminó por el motivo que sea, sabedor de que engendró a un ser humano que es su hijo, ¿verdad? Independientemente de esa ruptura, porque ya somos gente honesta y gente amorosa, y porque además el varón también recibe un ingreso suficiente, tiene trabajo y tiene buen sueldo, también participará en la educación de su hijo, de tal suerte que de esta manera el gobierno también se va a ahorrar el dar ayuda a madres solteras. Entonces vemos cómo ya todos tenemos trabajo, todos tenemos un ingreso suficiente que nos permite cumplir con todos nuestros compromisos, ¿verdad? Además somos gente honesta, gente no corrupta, y además somos personas amorosas, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, y ese amor que sentimos hacia toda la humanidad, bueno, lo manifestamos con nuestros prójimos. En el caso concreto, nuestros niños, a quienes compramos útiles, damos de desayunar, nuestros jóvenes, a quienes les pagamos la escuela preparatoria, la universidad, nuestros ancianos, a los que los mantenemos económicamente en sus últimos años, y los hijos de padres que no contrajeron matrimonio, que ya se separaron, bueno, pues serán mantenidos económicamente por ambos progenitores, que independientemente de que la relación llegó a su fin, bueno, pues están unidos hasta la muerte por ese hijo, fruto del amor que hubo en algún momento entre ellos, ¿sí? Entonces vemos cómo ya no hay necesidad de ayudas para artículos escolares, para uniformes, no hay necesidad de desayunos escolares, no hay necesidades de becas para los jóvenes, no hay necesidad de ayuda para hermanos con capacidades diferentes, y no hay necesidad de ayuda a personas adultos mayores de la tercera edad, ¿verdad? Porque ya progresamos, tan progresamos que somos una potencia económica a nivel mundial, Bien, desde luego, todo esto lo ha podido hacer los mexicanos, porque los empresarios, llámense empresarios, comerciantes, profesionistas, ¿verdad? Gracias a la reactivación del consumo interno, ¿verdad? Tienen muchos ingresos, tienen utilidades, y además, fíjate bien, como el gobierno ya no da becas ni ayudas a nadie, porque ya todos somos autosuficientes económicamente, ¿verdad? Entonces ya sus gastos se reducen considerablemente, porque ya no hay becas, ya no hay ayudas, ya no hay nada. Y entonces al reducirse, y además fíjate, ya no hay narcotráfico, ya no hay drogas, ya no hay gente en México que consuma estupefacientes, ya no hay cárteles de la droga, ya no hay violencia, ya no hay criminalidad, ya no hay muertes. Entonces, por un lado, el gobierno ahorra porque ya no tiene que dar becas ni ayudas a nadie, porque todos somos autosuficientes. Pero por otro lado, los gastos en policías, en seguridad, en equipo bélico, en armas, en todo eso se disminuye considerablemente, porque al ya no tener nosotros el flagelo del narcotráfico y de los sicarios y de las matanzas, es innecesario el gasto en miles y miles de policías, en mucho armamento, ya no. Entonces se reduce considerablemente el gasto del gobierno, y eso le permite al gobierno disminuir los impuestos. Ya no tendríamos por qué tener un IVA al 16%, una tasa máxima en renta para personas morales del 30%, una tasa máxima para personas físicas del 35%, porque le habremos quitado al gobierno mucho gasto, y entonces fácilmente podemos tener un IVA del 6%, podemos tener un impuesto sobre la renta de las personas morales a lo mejor de un 20%, y de las personas físicas de otro 20%, y entonces resulta que los contribuyentes, al bajar su carga tributaria, se quedan con más utilidad, lo que les ha permitido exactamente generar más empleos, y además pagar mejores sueldos, de tal suerte que sus trabajadores
con ese sueldo cubran absolutamente todas sus necesidades, ¿verdad? Desde luego los que son independientes, bueno, con la economía reactivada y con la disminución considerable de impuestos que tendría que ocurrir porque el gobierno reduciría considerablemente sus gastos, bueno, seguramente cubriría perfectamente sus necesidades y además, dependiendo de la energía con la que trabajen, podrían incluso empezar a expandirse no únicamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, que es un presupuesto indispensable que los mexicanos tengan empresas en el extranjero, ¿verdad? Para que podamos ser una potencia a nivel mundial, ¿verdad? Y por otro lado, los trabajadores, esa disminución de la carga tributaria y la reactivación económica con una demanda interna verdaderamente importante, porque todos los mexicanos tenemos capacidad económica. Toda esa utilidad es la que le permite que cada patrón a cada trabajador le dé un ingreso, un sueldo, un salario que cubra la comida de la familia, la habitación de la familia, la educación de los hijos desde el kinder hasta la universidad, los gastos médicos, el vestido y las diversiones. Y dentro de las obligaciones de la familia van lo de los hijos chiquitos, los niños, los jóvenes, los ancianos, sus padres, sus abuelos, los hijos que llegara a tener fuera de matrimonio, porque son de un matrimonio anterior, porque fue de una relación extramarital, por el motivo que sea. Pero si un ser humano sabe que tiene un hijo, tiene la obligación moral de mantenerlo económicamente, máxime que, repito, en ese entonces todos los mexicanos seremos honestos, no corruptos y seremos exageradamente amorosos, fundamentalmente con nuestros hijos, ¿verdad? El patrón se preocupará por sus trabajadores, les dará ingresos que les permitan cubrir todas sus necesidades, ¿verdad? El trabajador, en correspondencia de toda esa derrama económica que le permite vivir con holgura a él y a su familia, trabajará desde que llega a la empresa hasta que sale, ¿verdad? Los empresarios llegarán temprano a su negocio, saldrán lo más tarde posible y desde que entran a la empresa hasta que salen de la empresa, todo el tiempo trabajando. No van a estar chateando, no van a estar perdiendo el tiempo, sino que todo el día estarán trabajando en la generación de nuevos productos, nuevos servicios, encontrando nuevas maneras de comercialización, buscando nuevos mercados, buscando abaratar el costo de las materias primas, viendo cómo se expanden a América del Sur, a Asia, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. O sea, ¿cómo lo hacen los japoneses? ¿Cómo lo hacen los alemanes, verdad? Que trabajan desde que llegan a su negocio hasta que salen y que además llegan temprano, ¿verdad? Ese es el ejemplo que van a tener, o esa es la forma de conducirse de los empresarios, y en el Inter no perder el tiempo chateando en redes sociales, platicando con los amigos por teléfono, recibiendo visitas. No, se trata de que si queremos ser una potencia mundial y queremos todos tener el sustento, los empresarios tienen que trabajar y los empleados, los trabajadores también, desde que lleguen hasta que salgan, trabajando todo el tiempo. Ya llegan desayunados, las damas ya llegan perfectamente arregladas y desde que ingresan al trabajo a trabajar, incluso ponen en vibrador el celular, se cancelan redes sociales en la hora, en mi horario de trabajo, ni puedo estar viendo mi celular y en mi computadora no tengo acceso a redes sociales, exactamente para que todo el mundo esté trabajando, produciendo, los empleados viendo de qué manera pueden ayudar a la empresa para que incremente los ingresos, las utilidades, porque de eso depende que ellos sigan teniendo un excelente nivel de vida, de eso depende que la empresa crezca, que la empresa se convierta en una empresa
transnacional, y al ser transnacional, de eso depende que ellos ganen todavía más. Entonces, por su parte, toda la familia, especialmente los niños, los jóvenes que van a la escuela, tendrán que estudiar, y estudiar es entender las cosas y después captarlas, aprenderlas, trasladarlas a nuestro cerebro. Y esa traslación del libro o de la laptop a nuestro cerebro requiere de horas de estudio, hasta que lo que está en la computadora o está en el texto impreso se traslada íntegro a mi mente, de tal suerte que ese conocimiento ya está incorporado a mí, y eso es lo que me hace ser diferente y crecer todos los días al estar incorporando considerable cada día conocimientos. Por otro lado, los padres no nada más van a dar el sustento material, sino que llegarán a la casa y empezarán a leer junto con los hijos, a jugar con los hijos, a revisar las tareas que le dejaron, si hizo la tarea, si la hizo bien, si no la hizo bien, a explicarle para que la corrija, y desde luego acostumbrarlos desde chiquitos a que los trabajos deben hacerse con limpieza, en una buena presentación, ¿verdad? Por otro lado, acuérdense que ya no hay narcotráfico. Por lo tanto, ya los mexicanos no consumimos estupefacientes, no marihuana, no cocaína, no ninguna otra droga. Y fíjate nada más qué maravilla, como no consumimos ningún estupefaciente, nuestro cerebro está totalmente lúcido, no tiene ninguna sustancia que distorsione nuestra inteligencia, que menoscabe nuestro entendimiento, que altere y disminuya las funciones de nuestro cerebro, como si ocurre cuando un ser humano consume sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Obviamente su cerebro se distorsiona, toma decisiones equivocadas, y esas decisiones equivocadas le generan sufrimiento, enfermedades. Como falta el trabajo, lo despiden. Como lo despiden, no tiene dinero. Como no tiene dinero y tiene el vicio, tiene que ver contra quién delinque para hacerse de bienes. Y entonces las drogas generan un problema personal, familiar y social. Pero para entonces ya no hay narcotráfico. Los mexicanos ya no consumimos drogas, no consumimos ningún estupefaciente. Nuestro cerebro está lúcido, tomamos decisiones correctas, y efectivamente, gracias a esa lucidez, podemos llegar a ser una potencia mundial. ¿Sí está claro? Entonces, ese es el México que yo me imagino cuando Andrés Manuel López Obrador dice que él acabará con la corrupción de tajo, que como acabó con la corrupción, elevará el nivel de vida de todos los mexicanos, y finalmente que todo México en su conjunto será una potencia mundial, lo que significa que muchos empresarios, gracias a su trabajo de 16 horas al día, siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, al trabajo de los empleados que le echaron ganas al 100%, todos los mexicanos nos levantamos temprano, nos acostamos tarde todos los días, y en el interés trabajo. Que yo desafortunadamente he tomado decisiones equivocadas en el pasado, y aparte de mis hijos, tengo 3 hijos fuera de matrimonio. Bueno, pues yo soy una persona responsable, no soy una persona corrupta, y soy una persona amorosa. Bueno, pues yo tendré que trabajar 16 o 18 horas más. Tendré que tener un trabajo en la mañana y otro trabajo en la tarde, de tal suerte que cumpla yo con mi familia, cumpla con mis ancianos, cumpla con mi niñez y cumpla con esos hijos que tengo fuera de matrimonio. Porque se supone que para entonces ya todos somos honestos, no corruptos, y somos amorosos, ¿sí? Entonces ese es el México que yo me imagino que vamos a tener gracias a que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República. Yo estoy seguro que si él llega y cumple con sus promesas, todos viviremos bien,
con el producto de nuestro trabajo, no becas, eso serán cosas del pasado, no ayudas, ni siquiera precio de garantía de los productos del campo, porque ya somos honestos y al campesino le pagaremos el justo precio, ya no necesitamos de un precio de garantía. Eso era cuando éramos deshonestos, cuando abusábamos del campesino, pero ya en 2024 con una regeneración moral de todos nosotros, ¿verdad? Que ya superamos todas las deficiencias que teníamos, ya no somos inmorales, ya no somos irresponsables, ya no somos deshonestos, ya no somos corruptos y amamos a todos nuestros semejantes, hijos, familiares, patrones, trabajadores, proveedores, mexicanos en general. Toda esa conducta va a hacer que ni siquiera tengamos que tener precios de garantía, porque ya todos actuaremos con verdadera honestidad. Prácticamente el cielo estará en la tierra, ¿verdad? Ahora bien, si tú retomas todo lo que dije y vuelves a leer el video, desde que empecé, que los padres mantienen a sus hijitos, les dan para desayunar, que les compran los útiles con el producto. Si tú escuchas desde ahí, a ver, ¿dónde mencioné al gobierno? Todo fue mencionar a los particulares, al jefe de familia, a la familia, a los patrones. Al gobierno únicamente lo mencioné para decir que si ya no va a dar ayudas ni becas porque son innecesarias, y que si ya no va a tener que gastar tanto en seguridad, ni en armamento, ni en policías, porque ya no habrá delincuencia, al tener menos gasto, lo único que tienen que hacer es cobrar unos impuestos, para que a cada uno de los mexicanos le quede el producto de su trabajo, y con ese producto pague sueldos justos, y por otro lado, le dé todavía oportunidad de expandirse a nivel mundial, para que el día de mañana todos seamos una potencia. Si tú le das seguimiento a toda mi descripción, el cambio lo hacemos los 120 millones de mexicanos. Y lo hacemos en lo personal, en lo individual. Soy yo el que no me voy a dormir en la noche hasta que no saco el desayuno de mis hijos y para sus útiles y sus uniformes. Soy yo el que no me voy a descansar hasta que no saco la colegiatura de mi hijo para la preparatoria y la universidad. Es el empresario que, comprometido con sus trabajadores, les paga un sueldo justo. Es el trabajador que, comprometido con su patrón, trabaja con verdadero ahínco y no le roban ni un segundo perdiendo el tiempo en el trabajo. ¿Sí está claro? Vemos cómo si cambiamos a nuestro país será porque los 120 millones y los que se agreguen haremos nuestra tarea bien. El gobierno casi no pinta. Lo único que tendrías que hacer es bajar impuestos al ser innecesario, ¿verdad? Esa es la única forma, o eso es la forma en la que yo veo que podrían hacerse realidad las promesas de Andrés Manuel López Obrador. Porque si llegamos al 2024 y sigue habiendo becas para los jóvenes, desayunos para los niños, ayuda para útiles escolares, ayuda para hijos de madres solteras, ayuda para ancianos, ayuda para seres humanos con capacidades diferentes, y sigue habiendo precio de garantía, pues entonces en 2024 seguiremos estando en las mismas de ahorita, y entonces resultará que desafortunadamente nos sorprendieron y nos engañaron porque no se cumplió eso de elevar el nivel de vida como consecuencia de erradicar la corrupción, y menos aún con todas esas ayudas sociales podremos convertirnos en una potencia mundial. Bien, yo te dejo esta reflexión para que la analices, ¿verdad? Y hago votos porque efectivamente Andrés Manuel López Obrador cumpla sus promesas, sus compromisos, y que en el 2024 todos los mexicanos vivan en un país muy parecido al que he descrito en este video. Ahora, si desafortunadamente no ocurre
lo narrado en este video y en el 2024 sigue habiendo corrupción, a lo mejor más que ahora, si el nivel de vida de los mexicanos no solo no sube, sino que desciende, ¿verdad? Pues en este momento lo que yo le pediría a Dios es que nos dé fuerza y fortaleza para que soportemos estoicamente ese sufrimiento y para que en ese 2024 nos dé la fuerza y la lucidez en el entendimiento para que rectifiquemos y, a pesar de estar en peores circunstancias que las de ahora, salgamos adelante. Bien, compatriotas, esta es mi reflexión del día de hoy. Espero que la analicemos entre todos. Sean muy felices. Buenas noches.